Muy bien, pues ahora sí ya son 12:05. Ya tenemos, me parece que, bueno, todavía falta yo creo que la mitad de participantes, pero pues bueno, por respeto a las personas que ya estamos aquí y pues bueno, también con el objetivo de aprovechar pues esta hora que tenemos programada para esta charla, para este webinar. em, para aprovecharla, platicar pues de los aspectos generales de lo que es un mecanismo laboral de respuesta rápida, sobre todo qué atiende este mecanismo y bueno, algo que me gustaría dejar sobre sus escritorios, sobre sus post-its dependientes, es que empecemos a tomar herramientas que nos ayuden a medir el nivel de cumplimiento de los derechos de los trabajadores en relación con la contratación colectiva y libertad sindical de nuestros trabajadores, de nuestros empleados en cada una de las empresas que representamos, cada una de las personas que nos conectamos el día de hoy. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su tiempo, por atender esta invitación a este webinar. Me parece que pues con muchos de ustedes ya he tenido oportunidad de platicar de manera personal y si no es que a través de este medio, a través de los webinars que hemos venido impartiendo en la firma. Muchos que no veo nombres desconocidos. Mi nombre es Itzel Franco. Yo soy líder del área de tratados y acuerdos comerciales de la firma, atendiendo distintos temas en materias de tratados como son confirmaciones de criterio, estudios técnicos, acercamiento con las autoridades, no solo en México, sino también en países extranjeros, con el objetivo de que las empresas en México apliquen de manera correcta pues las obligaciones, las herramientas que nos brindan los textos de los tratados, pero que también sepamos la interpretación correcta de los textos y bueno, los compromisos sobre todo que México ha adoptado con la firma de distintos tratados y acuerdos comerciales. En este caso, muy específicamente, vamos a hablar del mecanismo de respuesta rápida que atiende México con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que es el TEMEC. Y es que a ver, denme un segundito, voy a hacer la pantalla un poco pequeña para que pueda ver todo lo que les proyecto. Muy bien. Y es que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México y Canadá, que ya estamos en el año 3 y fracción, casi 3 años, perdón, y medio, pues ya no es un tema realmente nuevo para nosotros. Para las personas que estamos en el comercio exterior, pues hablar del TEMEC ya no es un nuevo tratado, ¿no? Ya que, como lo estoy comentando, pues entró en vigor desde el año 2020. Desde este momento, para las compañías fue muy importante o crucial que consideraran nuevos protocolos de supervisión relacionados con el cumplimiento de obligaciones laborales. Eh, Obligaciones que se adoptaron y se firmaron con este tratado, pero que como realmente eran capítulos pues nuevos, poco explorados, pues los dejamos ahí, ¿no? O sea, más atendimos los cambios en reglas de origen, oye, cómo me impacta en las certificaciones de origen que estoy emitiendo, cómo me impacta en las certificaciones de origen que recibo, cómo lo aplico, qué identificador, que si hay un formato, que si no, que los requerimientos mínimos, y toda esta parte y todo este también cambio que hubo en distintas industrias como la automotriz, textil, de químicos principalmente. Y es por eso que, aunque tenemos ahí el capítulo específico de temas laborales, que es el 23 y sus anexos, la realidad es que hasta un año después, prácticamente, que fue en el mes de junio, como lo podemos ver aquí en estas notitas, hasta el 9 de junio del 2021 es que nuestro país empezó a recibir llamados de activación del mecanismo para ciertas empresas ubicadas en México por violar alguno de los compromisos o derechos laborales que México adoptó con la firma del TEMEC.
Y bueno, realmente del 2021 a la fecha, yo les puedo decir más o menos que México ha atendido, pues no sé, cerca de 40, si no es que nos acercamos a los 50 casos de activación de mecanismos de respuesta rápida para varias empresas de distintos sectores en México. Ahora bien, el capítulo laboral, como les comentaba, que es el capítulo 23, pues realmente representa un paradigma en los tratados internacionales. Y es que derivado de esto, pues están institucionalizando en México y en la región, Estados Unidos, hablando, nos vamos a situar específicamente en Estados Unidos y Canadá, mecanismos, principios y compromisos que realmente son novedosos en materia laboral. Tan es así que este mecanismo laboral de respuesta rápida, pues es un procedimiento para la resolución de controversias, el cual tiene un objetivo muy específico, que es el reforzar el cumplimiento, ojo, el reforzar el cumplimiento de los compromisos laborales asumidos en el TEMEC, específicamente listados en el capítulo 23 y anexo 23A, tales como, que los podemos resumir en estos dos, tales como la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Y es que hasta el momento me parece que esos dos temas, libertad sindical, temas de sindicatos y derecho a la negociación colectiva, híjole, no me dejarán mentir que para el área, ¿no? de comercio exterior, para el área de finanzas, era algo que decían, no, pues eso lo ve recursos humanos, ¿no? Eso lo ve nuestro abogado laboralista. Pero la realidad es que con los acuerdos que firmó México, Estados Unidos y Canadá, el incumplimiento de estos acuerdos, el incumplimiento de estos compromisos laborales, tiene una afectación directa a las importaciones de nuestro cliente, a las exportaciones de nuestra planta, de todos los productos o servicios que brindamos al extranjero y que se puedan beneficiar de un trato al marco del TEMEC. El mecanismo de respuesta rápida, que es el mecanismo del que estamos platicando, es diferente a otros mecanismos de resolución de controversias y es que, ojo, en el tratado se prevé en el capítulo 31, justo, el capítulo de resolución de controversias, hay otros más, pero este en específico solamente es para, les digo, atender la violación de los derechos de libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Y este mecanismo es diferente de los otros mecanismos, de los otros procedimientos de resolución de controversias, ya que las sanciones comerciales, por ejemplo, las sanciones aplicables de manera comercial a la empresa que incumplió, se atiende o se dan directamente a esta planta, ¿no? Esta planta productiva y no a todo un sector. Además de que, de acuerdo al procedimiento que vamos a revisar en un momento de manera rápida para no hacer esto muy tedioso, puede ser muy rápido, la resolución puede ser muy rápida, es decir, si todas las partes nos ponemos de acuerdo, vemos qué hicimos, qué no hicimos, atendemos con las autoridades la situación, la controversia se puede resolver en un plazo muy corto que puede ser hasta de 4 meses, por ejemplo. Las principales características de este mecanismo del que estamos platicando es que está diseñado para reparar violaciones, como yo les decía hace un ratito, violaciones a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva en empresas que produzcan bienes o servicios objeto de comercio exterior entre México, Estados Unidos y Canadá solamente. Oye, es que ustedes recordarán, si es que por ahí tomaron también un webinar que dimos, ¿cuándo fue? Me parece que a finales de año, o sea, estamos hablando de hace un mes, donde hablábamos del trabajo forzoso, por ejemplo, ¿no? El trabajo forzoso o la esclavitud moderna, como lo identificamos, también es uno de los puntos que está supervisando los participantes del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá o el TEMEC, ¿no? Pero ojo, eso es un compromiso también que se adopta con el tratado de no comercializar
mercancías o servicios que se den a través de demostrar que hay un trabajo forzoso o trabajo infantil, pero para atender estos temas hay otros mecanismos, hay otra forma de resolución de controversia. Específicamente, el mecanismo de respuesta rápida, como les decía, es en temas de libertad sindical. Ahora bien, las sanciones comerciales que se impondrían en caso de confirmar una denegación de derechos, pues son sanciones comerciales solo a la instalación, como les decía, y no a todo un sector productivo. Por ejemplo, hemos atendido algunos de estos casos en donde la sanción comercial es de inmediata. Aun cuando no se haya demostrado realmente la denegación de derechos, sino con la simple presunción o con la activación del mecanismo, se impone una sanción comercial y aplica específicamente para la planta donde se dio esa denegación o ese incumplimiento de los compromisos laborales. La resolución, como yo les decía, pues bueno, puede ser hasta en menos de 4 meses. Y algo muy importante, y por eso les pongo aquí este símbolo, cuando ustedes lo vean en la presentación, este símbolo de warning, de advertencias, porque hay algo muy puntual que quiero comentarles. En este caso es que basta con una presunción de una denegación de derechos para activar el mecanismo. O sea, ¿cómo? Basta con que, lo voy a decir de manera muy coloquial, basta con que nos acusen un trabajador, alguien de la competencia o incluso alguien anónimo. Basta con que nos acusen con las autoridades extranjeras para que se presuma una denegación de derechos y con ello se active el mecanismo laboral de respuesta rápida. Este punto lo marco también en amarillo porque solo aplica para México. Para México basta con una presunción y bueno, la unidad que haya sido demandada o la compañía a la que se le activa el mecanismo de respuesta rápida, pues en ella va a recaer la prueba de demostrar lo contrario. Pero mientras ya hubo una activación y ya puede haber en ese momento una sanción comercial. Y para Estados Unidos y Canadá no es así. Para estos dos países se debe de demostrar a través de una investigación, a través del procedimiento que vamos a ver en un momentito más, se debe de demostrar que sí hubo una denegación de derechos para entonces activar el mecanismo y entonces, en caso de demostrarse, hay una sanción. Este punto es desigual, los procedimientos no son los mismos aplicables a México y por eso es que nuestro país ha levantado la mano ante esta, pues, discrepancia, ¿no? En procedimientos. Y es uno de los puntos principales. Ustedes saben que está expuesta una cláusula que a los 6 años de operación del tratado, las partes se van a sentar a revisar el funcionamiento de cada uno de los capítulos del tratado. No está previsto que esta revisión no es para decidir si el tratado continúa o no. Más bien es para reacomodar las cosas si es que se justifican de las quejas u observaciones que tengan los países. Y este es uno de los puntos que sin duda México pondrá sobre la mesa de negociación porque los procedimientos no son iguales. Ahora bien, sí se determina que hay una denegación de derechos y no hay un acuerdo entre las partes y por lo tanto se tiene que solicitar la intervención de un panel. Los panelistas pueden solicitar la realización de una visita en el centro de trabajo. Es decir, podemos tener personal de los comités de Estados Unidos, de Canadá y de un panelista imparcial como visita en nuestro centro de trabajo con el objetivo de
pues de recabar pruebas, pueden hacer entrevistas a los trabajadores, se puede entrevistar si es que la demanda se recibió a través de un sindicato, por ejemplo, se puede entrevistar con el sindicato. Y bueno, el objetivo es hacerse llegar de más pruebas para poder determinar si es que hubo o no una denegación de derechos. Y dentro de las sanciones están, que es aplicables, es imposición de aranceles, es decir, para el producto que se produce en esta planta que fue demandada o contra la que se activó el mecanismo, en ese momento se gira la orden a aduanas en Estados Unidos, si es que la investigación está haciendo Estados Unidos o a Canadá, se gira la orden para que los bienes que vengan o que ingresen a Estados Unidos, que hayan sido producidos por esa compañía en esa planta en específico, tengan un arancel. O en su caso, no puedan importarse hasta que se resuelva la controversia. Para entender un poquito más o tener la claridad de un poco más de lo que les estoy platicando, pues bueno, les voy a dar de manera muy rápida el proceso que se lleva para atender o cuando se activa el mecanismo laboral de respuesta rápida en las instalaciones específicas en México. Y lo pongo así porque yo les acabo de decir que este procedimiento es aplicable solo para México. ¿Dónde está el fundamento de este procedimiento? Ya sea que lo inicie Estados Unidos o que lo inicie Canadá, lo tenemos en el anexo, ay, ahorita les digo, se me fue ahorita, en el 30A y 30B del tratado. Aquí está, en el 31A, perdón, y 31B del protocolo modificatorio al tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá. Ahora bien, el proceso inicia como con una recepción y admisión de queja por parte de Estados Unidos o Canadá. Esto es, los estados, los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá han establecido procedimientos internos para recibir las quejas de una compañía, de un sindicato, de un trabajador en México. Estos procedimientos, como les acabo de comentar, lo encontramos en los anexos del protocolo modificatorio al tratado entre los Estados Unidos, México y Canadá, específicamente en el 31A para Estados Unidos y 31B para Canadá. Una vez que se recibe la queja, van a tener un periodo de 30 días naturales para poder determinar si se cumplen con los criterios mínimos que presupongan la existencia de una denegación de derechos en un centro de trabajo. Si evalúan que no contiene los criterios mínimos, se notificará para que en su caso se deje a un lado la demanda o la queja, más bien, o se den los argumentos necesarios para poder determinar y que siga adelante el procedimiento. Si es que se cumplen con estos criterios mínimos, que además no son nada difíciles, nada engorroso, nada que tenga que tramitar cosas complicadas, que le quiten mucho tiempo, que sea de difícil entendimiento para las empresas, para las compañías, para los sindicatos, es algo muy sencillo. Pero bueno, en este paso, si la autoridad, es decir, Estados Unidos o Canadá, determina que se cuentan con los criterios mínimos, entonces presentarán una queja formal al gobierno de México para que revise el caso y los motivos que causaron esta queja de una posible denegación de derechos. Como les decía, para este proceso, las autoridades tendrán hasta 30 días naturales. La realidad es que de los casos que hemos estudiado, en los que nos hemos involucrado, la autoridad ha actuado de manera muy rápida y a lo mejor este plazo de los 30 días, la verdad es que están tomando la mitad. Ahora bien, el segundo paso es la presentación formal de solicitud de revisión a México por parte de Estados Unidos o Canadá. Durante este procedimiento, durante este segundo paso,
como yo les decía, Canadá o Estados Unidos, ya una vez que determinan que la queja cumple con los parámetros para invocar o para activar el mecanismo laboral de respuesta rápida, presentan una solicitud de revisión en México a través de la Secretaría de Economía. Las autoridades participantes en México en este proceso definitivamente es de primera mano, o sea, la primera puerta es con Secretaría de Economía como representante del TEMEC, pero también, por supuesto, que se va a involucrar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En este procedimiento, México tendrá 45 días para dar una respuesta, es decir, para determinar si existe o no una denegación de derechos. Y en su caso, en caso de que en el estudio en donde se involucra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otros que la Secretaría determine, así como Secretaría de Economía, si determinan que sí hubo una denegación de derechos, se deberá exhortar a la empresa demandada o a la empresa contra la que se activó el mecanismo que debemos de proponer un plan de reparación inmediato. ¿Con qué objetivo? De que, recordemos lo que yo les decía hace un momentito, desde el momento que se haya activado el mecanismo, desde ese momento ya pueden haberse interpuesto sanciones económicas, sanciones arancelarias, que pues definitivamente desde ese momento empiezan a perjudicar o a tener una afectación en las operaciones de comercio exterior de nuestra empresa. Las autoridades en Canadá y Estados Unidos podrán, desde ese momento, como le decía, y el texto del tratado lo dice así, retrasar la liquidación de cuentas aduaneras con el centro de trabajo exportador. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les acabo de comentar. O que no puedan exportar, o sea, que México no pueda exportar esas partes, esas mercancías, esos productos a Estados Unidos. O que se quiere una orden de un arancel aplicable para esas mercancías producidas en la planta demandada, ¿no? Siempre que, aun cuando no se haya, y como yo le decía, aun cuando no se haya determinado la denegación de derechos, es decir, aunque todavía no tenga la confirmación de México de que si hubo una denegación, pues bueno, estas sanciones se aplicarán de manera inmediata. El siguiente paso en este proceso es la integración del expediente del caso y determinación de la denegación de derechos. En este punto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y este paso es parte del anterior, de los 45 días. Recordemos que cuando hablemos de tiempo, en este proceso vamos a hablar de 45 días, o más bien de días naturales. Entonces, ya estamos en el paso 2, que es de los 45 días naturales, en donde también está este punto, la integración del expediente de caso y determinación de denegación de derechos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como yo les comentaba, como autoridad competente, va a ser la encargada de recopilar todos los documentos relacionados con el caso de la empresa demandada, todo el respaldo jurídico con los medios de prueba del caso que permitan determinar si existe o no una denegación de derechos. Asimismo, esta secretaría va a convocar o podrá convocar a una mesa integral de análisis y medidas de reparación integradas por la Secretaría de Economía, administraciones o unidades administrativas competentes, organizaciones sindicales, representantes, si aplica, de cámaras empresariales y representantes del centro de trabajo que haya sido demandado, con el objeto de que se pueda brindar mayor evidencia del caso y se pueda llegar a una determinación correcta. En caso de que, derivado de la revisión en estas partes, sea que hubo una denegación de derechos, entonces se deberá de proponer un plan de reparación, como yo les decía, de manera inmediata. Este plan de reparación debe ser muy claro, debe ser sólido, debe ser además convincente para las partes o para la parte reclamada, ¿no? Ya que si se acepta,
se puede solicitar que se suspenda la controversia hasta que se demuestre su implementación. Muchos de los casos que les presentaba en la primera diapositiva, déjenme regresarme porque no les mencioné algo, pues que puede ser de interés, es que muchos de los casos que ustedes ven aquí enlistados se terminaron en esta parte del proceso, es decir, donde las partes, Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las cámaras empresariales y la empresa, así como el gobierno de la parte que intervino, es decir, Canadá o Estados Unidos, llegaron a establecer un plan y se implementó. Entonces, ahí se terminó la controversia. Muchos de estos casos que yo les decía son, híjole, yo creo que aproximadamente como 50, quedaron en esta etapa y no se fueron a algo más complicado que ya es la intervención de un panel. Yo les dejo en la presentación este link, no sé si lo alcanzan a ver porque es como de colores muy similares, pero aquí tienen este link para que puedan ustedes consultar todos estos casos que aquí pongo a manera de nota. Esta información es pública. Desde el momento en que se activa el mecanismo, la Secretaría de Economía y fuentes oficiales del país, sea Estados Unidos o Canadá, publican el mecanismo contra quien se activó y va publicando los pasos hasta que se resuelva. Ok. Estamos, ok, aquí. Y podemos, como yo les decía, suspender que se suspenda la controversia hasta que se demuestre su implementación. En este punto, la Secretaría de Economía será la responsable de enviar a las contrapartes en Estados Unidos o Canadá la respuesta de la queja, así como, pues bueno, el plan al que se haya llegado para subsanar, pues la denegación que se haya identificado. El paso número 4, pues ahora sí es el plan de reparación, que aquí estamos hablando que solo tendrán un plazo de 10 días. En este punto, el gobierno de México se va a reunir con Canadá, con los representantes de los comités de Canadá o de Estados Unidos. México representado, claro, como lo comenté hace unos momentos, por Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo, para acordar el curso de la reparación y, en su caso, el plazo en que será implementado. Así como podrán también, por ejemplo, determinar si va a haber revisiones periódicas de esa implementación. Es decir, México se encargará de exponer a las autoridades competentes en los países cuál va a ser el plan, cómo se va a llevar a cabo, durante qué periodo y si habrá medibles o si habrá dentro de ese timing revisiones y quiénes serán los encargados de llevar a cabo esas revisiones. Como resultado del plan de reparación propuesto, pues bueno, ya sea algo muy bueno es que se acuerde el curso de reparación y se implementen de manera satisfactoria, lo cual pues va a concluir el procedimiento del mecanismo laboral y pues bueno, se cierra el caso. Algo que no sería tan bueno es que se acuerda un curso de reparación, pero la parte reclamante, es decir, alguno de los países, Canadá o Estados Unidos, no queda satisfecho con la implementación o no se lleven a cabo los compromisos en el plazo acordado. O que las partes no lleguen a ningún acuerdo sobre el curso de reparación y los países, Canadá o Estados Unidos, puedan solicitar pues la intervención de un panel para que determine si existe o no una denegación de derechos. Digamos que este es un paso más de, del proceso del mecanismo. Sin embargo, llegar al establecimiento de un panel definitivamente se alargan los tiempos y aquí ya intervienen pues abogados laboralistas, tanto de Estados Unidos como de Canadá y un tercero que puede ser de una nacionalidad distinta, o sea, imparcial. Y aquí en este paso, bueno, pues ya las pruebas que se entregaron ya están sobre la mesa y pues digamos que la resolución queda en manos del panel.
Los panelistas son los encargados de resolver la controversia que pudiera suscitarse al margen de este mecanismo. Como les comentaba, deberá estar formado por 3 especialistas laborales que son elegidos ya de una lista de panelistas que está establecida, ¿no? Para que, pues bueno, puedan estudiar el caso y llegar a una determinación. Los paneles se formarán durante un periodo de 5 días, aquí sí hábiles, y bueno, dentro de los panelistas van a identificar el centro de trabajo, va a identificar las leyes y disposiciones de las cuales se indica un incumplimiento por parte del centro de trabajo y va a proveer suficientes elementos con los hechos que constituyen la denegación de los derechos. Aquí les ponemos de manera pues muy gráfica este procedimiento que les acabo de comentar y la fuente por si quisieran pues tener mayor detalle del procedimiento. Recapitulando lo que les acabo de decir, se presenta una queja ante el gobierno de México, quien va a ser el encargado de integrar el expediente de respuesta. Si en México determina que hay una denegación si hay una determinación de denegación de derecho, pues entonces nos vamos al periodo en donde hay consultas entre Estado a Estado, donde se plantea un plan de reparación. El plan de reparación, las partes están de acuerdo. Si no están de acuerdo, estamos situados en esta parte, déjenme ver, tomar el cursor. Estamos en esta parte. Si no estamos de acuerdo, nos vamos a la integración de un panel. El panel podrá, pues bueno, determinar y dar una resolución definitiva. El panel estará formado por un panelista de la lista reclamante, un panelista de la lista del país demandado y un panelista de la lista conjunta. En caso de que, desde que se determine que no hay una denegación de derechos, ¿ok? Las partes están de acuerdo, coinciden en que hubo un error y no hubo una denegación, sí, pues se termina el procedimiento. Y de la misma forma, tenemos los días que se pueden, el límite de días más bien que tienen cada una de las partes en cada uno de los puntos y de los pasos comentados de este proceso. Ahora bien, una de las preocupaciones, ¿no?, que nos han externado algunas de las compañías que hemos atendido durante este proceso es las verificaciones en sitio, porque como yo les comentaba, están perfectamente puestas, legisladas, reguladas, que va a haber o que podrá haber una verificación en sitio. Y en este sentido, el panel laboral, así denominamos al panel que interviene en la resolución de la controversia, podrá solicitar al Gobierno de México la realización de una verificación o de una visita de verificación en la empresa o en la instalación objeto de la queja. Esta visita va a tener como objetivo, pues, que los panelistas se hagan llegar de mayor evidencia que le permitan determinar la existencia o no de una denegación. Y dentro de estas pruebas, denegación de derechos, y dentro de estas pruebas puede ser la revisión física de la evidencia documental, es decir, de todos los documentos que se hayan presentado, pues que no los vuelvan a solicitar, entrevistas con directivos, entrevistas con reclutadores, entrevistas con abogados, o a los trabajadores, entre otras tantas. Es decir, no se limita a qué actividades podrán realizar los panelistas dentro de la empresa visitada. Una vez realizada la visita, los panelistas van a tener hasta 30 días para emitir una determinación, una resolución, y estos son contados a partir de la constitución del panel o de haber realizado la visita de verificación. En la experiencia, lo que nos han compartido es que no son agresivas estas visitas, que se dan con toda cordialidad. Sin embargo, bueno, nadie de nosotros quiere tener a los representantes laborales de Estados Unidos o de Canadá, me parece que en nuestras plantas. En caso de que llegue a determinarse una denegación de derechos,
denegación o violación a los derechos laborales. Las sanciones que podrán imponerse son suspensión de preferencias arancelarias derivadas del TEMEC, es decir, la preferencia arancelaria y el tiempo puede ser corto, puede ser mediano o puede ser definitivo, dependiendo del grado de complejidad del caso, dependiendo del plan de reparación, qué tan rápido se dé, si hay disposición de las partes o no. Imposición de sanciones sobre los productos o servicios o el bloqueo a la importación de estos bienes producidos en el centro de trabajo. Como yo les digo, puede ser temporal, puede ser definitivo, dependiendo de la gravedad del caso y dependiendo de la disposición de las partes para atenderlo. ¿Qué es lo que como firma podemos recomendar y como pues basándonos en la experiencia de los mecanismos con los que hemos tenido acercamiento? Pues que definitivamente las compañías deben sí o sí adoptar estrategias proactivas para cumplir plenamente con la normatividad laboral nacional, ¿no? Y que está ligada totalmente con la internacional, por así haberlo adoptado en el Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá. Me parece que de primera mano lo que los invitamos es a consultar estos textos, si es que no lo hemos hecho hasta el momento, para que podamos determinar, bueno, más bien para conocerlos, saber que esto no es aplicable dependiendo del tamaño de la empresa, del tamaño del sector, no es así. O sea, pueden caer empresas muy pequeñas, pero que son beneficiadas por el TEMEC porque hay un intercambio comercial de bienes o servicios y con independencia de ser grande o pequeña, si se incumple con alguno de los compromisos laborales, definitivamente estará expuesta a que se pueda activar el mecanismo laboral de respuesta rápida en contra de la compañía. Y otro es, bueno, basándonos en este conocimiento, se podrán elaborar, adoptar estrategias, como repito, de manera proactiva para evitar una sanción. Ahora bien, también los invitamos a, a autoevaluarnos, ¿no? A través de un cuestionario de evaluación para identificar el nivel de cumplimiento de las obligaciones, el nivel de cumplimiento que tiene nuestra organización de las obligaciones relativas a la libertad sindical y contratación colectiva. A manera de cortesía, les queremos ofrecer una pequeña evaluación, o sea, que sea nuestro primer acercamiento en este tema para poder evaluar, pues, el grado de cumplimiento, ¿no?, que tenemos para estos compromisos. Y yo los invito a escanear este código que les estoy poniendo en pantalla para que descarguen este cuestionario que de primera mano puede ser una muy buena iniciativa y entonces tengamos al menos un dato, si estamos en cumplimiento al 100%, si medio cumplimos o definitivamente estamos en un alto riesgo de incumplimiento y por lo tanto de una activación de este mecanismo. Repito, esto es con independencia del tamaño, del sector y como lo comenté al principio, me parece que ya es una herramienta que está a la mano de todos nosotros y que el activar el mecanismo se inicia o la activación del mecanismo se inicia con una simple presunción y esa queja la puede presentar cualquier persona parte de nuestra compañía o asesorada por sus sindicatos. Yo los invito, aquí les dejo el código QR, quien pueda descargarlo en este momento estaría muy bien, si no, de cualquier forma, les haremos llegar la presentación de cada uno de los puntos que platicamos el día de hoy y bueno, pues ahí también podrán descargarlo. De la misma forma, en cada una de las diapositivas está el link en donde se obtuvo pues parte de la información que les compartimos por si ustedes quisieran tener mayor detalle.
de cada uno de los temas y de cualquier forma yo quedo a sus órdenes. Si es que hubiera alguna duda, alguna inquietud, si es que a lo mejor, híjole, contestamos el cuestionario y salimos no muy bien o tuvimos dudas al momento de contestar el cuestionario, yo quedo a sus órdenes. Yo los invito a acercarse a través de sus asesores, quienes ya sean parte de nuestros clientes de la firma, y de los que no, déjenos sus datos en este cuestionario o yo me pongo a sus órdenes. No sé si la presentación trae mis datos, si no, yo ahorita se los dejo en el chat para que nos puedan contactar y con muchísimo gusto nos podemos asesorar en lo que podamos, y también con nuestros socios como abogados laboralistas para poder atender cualquiera de las dudas o casos en específico que tengan. Muchas gracias por su atención. La plática, como en sesiones anteriores, se ha dado a micrófonos cerrados, pero bueno, me parece que tenemos unos minutos. Si alguien de ustedes tuviera alguna duda y me la quiere compartir o alguna inquietud y nos las quisiera compartir a través del chat, lo dejo abierto unos minutos, y si no, pues les agradezco mucho su tiempo y nos seguimos viendo en los siguientes pues eventos que organice la firma. De inicio, los quiero invitar al siguiente webinar, que será la próxima semana, el día jueves. Quedará mi compañero Javier déjenme, se me fue el título de su webinar, pero se los doy y de todos modos les va a llegar la invitación, como así como les llegó esta, de tendencias fiscalizadoras en materia de comercio exterior. Ese es el tema que se va a impartir el próximo jueves. También es un webinar, una plática muy rápida en donde pues se ven los highlights del tema. Y lo va a impartir mi compañero Javier el próximo jueves 25 a las 12. Y el próximo viernes, es decir, dentro de 8 días, una servidora les va a estar impartiendo los cambios más importantes que se dieron en este año, bueno, que se publicaron el año pasado y que entraron en vigor el 1 de enero de este año, para los tratados TEMEC y para TIPAT, específicamente atendiendo esta nueva figura como certificador de origen, que es el importador. Sigo a sus órdenes y bueno, abro el chat por si alguno quisiera compartir alguna duda. Lo dejamos unos minutos. Me parece que sí. Me pide permiso el formulario. Qué raro. Es Mario Ernesto. No sé, César, si me puedas apoyar en contactar a, a Mario Ernesto Perales, porque nos dice que le pide permiso al cuestionario. Habría que ver de qué se trata y en su caso darle el acceso directo, ¿no? Sí, ¿Tendremos acceso a la presentación después? Sí, a todas las personas que se inscribieron en el correo a donde se les hizo llegar el link para conectarse, ahí les hacen llegar la presentación. Y viene el link del material y viene también el código QR. Sí, a todos, varias personas me están comentando que les pide un permiso, que no los deja entrar. Entonces, César, no sé si me puedas apoyar. sí, ya estoy contactando a la persona que lo hizo para que cambie la configuración y todos puedan ingresar. Ok, sí. Marisela de León, si no podemos abrir el micrófono. Yo creo que sí, César. O sea, tenemos unos minutos a reserva de que tú me digas otra cosa. Me parece que pudiéramos atender esta Sí, activo el duda, micrófono. ¿no? Para Marisela de León. Listo, Marisela, ya puedes prenderlo. Qué amable, muchas gracias. Muy buenos Gracias. días. Hola, Muchísimas Marisela. gracias por su presentación, licenciada. Definitivamente es un tema importante y novedoso, aun cuando tenga 3 años, como bien lo indicaba. Correcto. Aquí me surge una duda en relación con la regulación de trabajo forzoso. Y en varias ocasiones dentro de su presentación comentaba la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Esto va relacionado específicamente, bueno, o parte de la regulación puede ir encaminada con esta regulación? Es decir, que si
un empleado se queja por alguna parte de trabajo forzoso, ¿va por ahí también o son quejas distintas? Es correcto, son quejas distintas. El mecanismo que platicamos el día de hoy, el mecanismo laboral de respuesta rápida, como les comentaba, es el mecanismo que va a atender solamente violaciones de los compromisos adoptados en materia laboral, específicamente el derecho a la libertad sindical y el derecho a la denegación colectiva, perdón, a la negociación colectiva. Sin embargo, el tema del trabajo forzoso u obligatorio, incluido el infantil, también está regulado ya en el tratado y también lo tenemos en el capítulo 23. Sin embargo, para atender estos casos, es a través de otro mecanismo de resolución de controversias que también está expuesto en el TEMEC, pero no es a través del mecanismo laboral de respuesta rápida. Es otro procedimiento que si usted está interesada, perdón, en conocerla, con mucho gusto podemos compartir la información de este proceso. Pero sí, está regulado también la secretaría encargada de revisar estos casos, es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y por ahí también hay unos criterios adoptados de la Organización Internacional del Trabajo, o conceptos más bien, para que las compañías lo conozcan y sepan si se puede dar o están cayendo en algunos de esos conceptos para poder identificar que se trate de trabajo forzoso u obligatorio. Qué amable, muchas gracias. A tus órdenes. No sé si alguien más. Tenemos otro chat. Julio Rodríguez, en materia de comercio exterior, ¿cómo puede tener visibilidad el agente aduanal sobre los importadores que pueden estar afectos de acuerdo a las sanciones que comenta que pueden incurrir? Y por ahí tenemos algunos datos. Mm, no sé si podamos abrir mejor el micrófono a Julio Rodríguez, para que podamos platicar bien de su consulta. Por favor, César. Sí, ya todos pueden prender su micrófono. Quien guste participar puede hacerlo. Perfecto, gracias. Hola, Julio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, licenciada? Buenas tardes. Muchas gracias por su presentación y apertura del micrófono. No, ¿de qué? A tus órdenes, nos dio tiempo. Sí, mire, no, en materia de comercio exterior solamente surgió una duda para la visibilidad de los agentes aduanales. Comentaba sobre las sanciones de suspensión de las preferencias arancelarias TEMEC. Sí. ¿Existirá un listado que vaya a aportar ya sea Secretaría de Economía o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para visibilidad de ellos? Porque pues hoy día nada más comparten el documento en sí y se aplica la preferencia en las operaciones de comercio exterior. Sí, mira, Entonces, ¿qué pasa? Cuando se activa el mecanismo para una compañía y hay una sanción comercial, se ujú, gira una instrucción entre aduanas, ¿no? ok, En este caso, CBP, o más bien el gobierno de los Estados Unidos, emite una carta a CBP en donde hace conocimiento de su conocimiento el caso y la sanción aplicable, porque esta sanción, pues, aplica en el país a donde se van a importar los bienes, no a la exportación. Sin ok, embargo, debe de haber comunicación entre aduanas para que se estén enterados de que tal cliente, tal empresa está bajo ese mecanismo, ¿no? muy bien, perfecto. Muchas gracias, licenciado, por la aclaración. A tus órdenes, Julio. Y si pueden regresar al código QR para ver que lo escaneen otra vez y nos digan si ya pueden ingresar, por favor. Claro. Ahí está nuevamente, me parece que ya
verificaron el tema de la identificación. Si alguien me puede apoyar en decir si ya pudieron. Ya permite. Ok, perfecto. Perfecto, muy bien. Pues les dejo estos minutos para terminar entonces el cuestionario y si hubiera alguna duda, por favor, háganoslo saber. Les va a llegar el correo con la información y seguimos a sus órdenes. Muchas gracias y que tengan muy buen fin de semana todos. Hasta luego. Gracias, licenciado.